¿Y no me dijiste nada? Sacudió la cabeza Betty, alisando las arrugas de su vestido. Kimi, ¿cómo es posible? Somos amigas. Soltó el inmaculado dobladillo y Kimi empezó a girar frente al espejo. El vestido de novia realzaba su cabello oscuro y su piel bronceada. Betty, sin querer, admiraba a su amiga. Era realmente hermosa. Bueno, lo siento, dijo Kimi, disfrutando de su reflejo en el espejo. La verdad, tenía miedo de hacer mal de ojo. Sabes que nunca me ha ido bien con los chicos, ni en la escuela ni en la universidad. Solo Luis se interesó por mí. Y ese era un poco raro, siempre estaba obsesionado con las plantas. Y de repente, este caballero se me acerca. Y lo más extraño es que él se acercó a presentarse. Ese día no estaba de buen humor, venía de la escuela y mis alumnos de 5º grado me habían agotado por completo, estaba como un limón exprimido, apenas podía arrastrar los pies, y además llevaba una bolsa de víveres pesada. ¿Y ese chico te ayudó a llevarla? Preguntó Betty con interés. Kimi asintió. Acertaste. Fue tan inesperado para mí. Al principio me asusté, pensé que era un ladrón o un carterista. Pero él sonrió, dijo que tenía una expresión demasiado triste y que quería animarme un poco. Tomó la bolsa, me acompañó a casa, luego intercambiamos números de teléfono y comenzó todo. Él es guapo, ¿verdad? Preguntó Betty emocionada. Sí, es increíble, sonrió Kimi, mirando soñadoramente por la ventana. Alto, rubio, y tiene rasgos muy bien definidos. Nunca pensé que un chico así se fijaría en mí. Déjame dibujarlos, propuso Betty. Si tú eres hermosa y él también es algo, entonces el retrato debería ser impresionante. Kimi la abrazó. Gracias, Betty, definitivamente lo harás. Últimamente estoy tan feliz que me siento como en una nube, no noto nada a mi alrededor. Al menos tú conservarás en el lienzo lo que me está sucediendo. Cuando sea vieja, miraré y recordaré esos días maravillosos, qué jóvenes y hermosas éramos. El día de la boda se acercaba rápidamente. Betty había sido elegida como dama de honor y estaba muy nerviosa, era un honor que le sucedía por primera vez. ¿Me queda bien este vestido?, preguntó ansiosamente a su amiga. Entiendo que todos mirarán a la novia, y nadie se fijará en mí al estar a tu lado, pero aún así. Creo que mi cara está tan verde como este vestido. Todo está bien, la tranquilizó Kimi. Justo del color de tus ojos, sonrió nerviosamente. No sé qué me pasa. Parece que estoy más nerviosa que tú. Siento un temblor por dentro. Sé que es el día más feliz de mi vida, pero la ansiedad solo aumenta con mis pensamientos. Constantemente temo que en algún momento todo saldrá mal. Vienen, gritó Betty, mirando por la ventana. La caravana de bodas, tocando la bocina de manera ensordecedora, llegó a su casa. Los novios decidieron prescindir del tradicional rescate de la novia. Kimi consideraba esa costumbre demasiado anticuada y simplemente salió hacia el auto. En la estrechez y penumbra del vestíbulo, Betty, de alguna manera, se retrasó con respecto a su amiga y ni siquiera logró ver bien al novio, lo que le hizo sentir desilusionada. Ella había escuchado tanto sobre su belleza. No importa, lo veré en la boda, se consoló Betty. Tal vez Kimi había exagerado, los enamorados ven a su pareja con otros ojos. Sin embargo, al llegar al palacio de matrimonio y entrar en el salón de actos bien iluminado, la chica tuvo que admitir que su amiga no había exagerado en absoluto sobre las cualidades de su futuro esposo.
Él tenía una figura perfecta, atlético, alto, con un rostro abierto y simpático. A Betty siempre le habían gustado esos chicos. Sin embargo, la chica comprendió con horror que conocía a ese chico y que estaba más familiarizada con él de lo que podría contar a cualquiera de los presentes, y mucho menos confesarlo a Kimmy. John, susurró. Vaya giro del destino. Cuando su amiga le informó sobre su boda, Betty sintió un poco de envidia, pero al mismo tiempo se alegró. Conocía a Kimmy desde siempre. Las niñas crecieron en la misma aldea, e incluso más que eso, en casas vecinas. Kimmy había sido la compañera invariable de sus juegos infantiles y durante los años escolares, su compañera de escritorio. Las chicas se entendían con media palabra y compartían todos sus secretos. Sus destinos eran incluso similares, ambas crecieron en familias incompletas. Betty solo tenía a su padre. Su madre falleció cuando ella tenía 5 años y Charles crió a su hija solo. Al principio le resultó difícil. Un mecánico bravo, cuya fotografía adornaba la placa de honor del pueblo, no sabía nada de la vida cotidiana. Todo lo que sabía de cocina se limitaba a hervir patatas o freír huevos, y la necesidad de trenzar el cabello de su hija cada mañana lo sumía en la verdadera desesperación. Betty observaba con una triste sonrisa las pocas fotos de aquellos años. Tenía los lazos atados de cualquier manera y parecía una pequeña bandida, pero en los ojos de su padre se leía un verdadero amor. Tenían mucho que aprender para sobrevivir juntos en esta vida. Afortunadamente, la madre de Kimmy, Viola, vino al rescate. Después del divorcio, ella también crió a su hija sola. Su esposo desapareció sin dejar rastro y nunca más se supo de él. Es lo mejor que pudo pasar, decía la mujer. Ahora al menos respiro a pleno pulmón. Ella notó cómo Charles se debatía confundido con su hija y le ofreció su ayuda. Charles, ¿quién hace las trenzas así?, le preguntó ella, cuando el hombre, sentado con Betty en el porche, dejó caer la cinta de nuevo. Déjame enseñarte. O mejor aún, me encargaré yo de esto por las mañanas antes de ir al trabajo. No es difícil para mí, de todos modos. Luego llevaré a Kimmy al jardín de infancia. También puedo llevar a Betty, así se divertirán más juntas. ¿Verdad, chicas? Las pequeñas se sonrieron entre sí, y Charles murmuró con timidez. Es un poco incómodo. Ustedes también tienen que apresurarse para ir al trabajo y no deberían estar ocupándose de nosotros, eso es una carga extra. ¿Qué cargas?, se sorprendió Viola. Para mí, pasar tiempo con los niños siempre es un placer. Me lamento de no haberme formado como educadora. Tendría una docena de pequeños a mi cargo ahora. Charles todavía dudaba, pero en el fondo estaba agradecido por la ayuda. Betty empujó a su padre con el codo. Papá, acepta. La tía Viola es genial. Sé que es genial, respondió Charles, acariciando la cabeza de su hija. Pero es incómodo, Betty. Viola nos haría un favor, ¿y nosotros cómo se lo pagaríamos? Con más favores, declaró sabiamente la niña. Papá, tal vez no lo hayas notado, pero en el lado del jardín de la tía Viola, donde están las frambuesas, la cerca se ha inclinado. Nosotras jugábamos al escondite allí y lo vimos. Tú puedes. Se rió Charles. Es cierto, ¿qué estoy diciendo? Bueno, Viola, si te ofreces a ayudarnos, no te sientas mal. En unos días vendré con herramientas y haré una revisión completa, clavaré todo lo que esté suelto. Prepárense para una gran reparación. Desde entonces, se estableció esa dinámica. Viola cuidaba de las niñas, les enseñaba a coser,
cocinar y todo lo que sabía y podía. Charles, por su parte, se ocupaba de la casa. Cumplió su promesa, la casa, que antes era desaliñada, ahora parecía sacada de una imagen, todo pintado y bien arreglado. Los vecinos a menudo bromeaban. ¿Cuánto tiempo piensan vivir en dos casas? Ya deberían haber derribado las cercas y convertirse en una sola familia. ¿Por qué tardar más? Las amigas de Viola le susurraban que no encontraría un mejor esposo que Charles. Los colegas del hombre también lo empujaban a dar el paso, y hasta sus hijas se involucraron. «Papá, ¿no te gusta la tía Viola?», decía Betty, que para entonces ya estaba en 7º grado. «Entonces cásate con ella». «¿Qué hay que pensar?». «Es una idea razonable», se sonrió el padre. «¿Cómo se vería eso?». «La conozco desde hace tantos años, no le he dicho nada, me he comportado como un vecino normal, y de repente, voy a pedir su mano». «¿Cómo se verá eso?». «Normal», lo aseguró su hija. «La gente hace eso». «Pero tu madre», Charles empezó a balbucear. «Papá, yo también echo mucho de menos a mamá, y Viola nunca podrá reemplazarla. Pero es una mujer muy buena y me cae bien. Y con Kimi somos casi como hermanas. No te preocupes, no voy a hacer un alboroto ni a sacar a la tía Viola de casa. Cásate sin miedo». Aún así, Charles nunca se atrevió a hablar con la mujer sobre eso. Siempre había algo que lo impedía, o había mucho trabajo, o el momento no era adecuado para proponer matrimonio. No podía ofrecer su mano y corazón simplemente así, durante la cena. Así continuaron viviendo, como tímidos enamorados o como vecinos demasiado educados. Las insistencias de las chicas no sirvieron de nada, y luego Betty se fue a la ciudad con Kimi. Desde pequeña, Betty había estado interesada en la pintura. La profesora de arte en la escuela elogiaba sus trabajos. «Su hija tiene talento», le decía a Charles. «Debería asistir a una escuela de arte para aprender. Podría dar clases adicionales, pero con toda esta burocracia no tengo tiempo. Encuentren a una tutora para la niña». Pero, ¿dónde encontrar una tutora en el pueblo? Charles tampoco podía llevar a su hija a la ciudad, así que Betty creció como una artista autodidacta, soñando con obtener algún día el reconocimiento que anhelaba. Cuando llegó el momento, Betty se mudó a la ciudad y se inscribió en la facultad de diseño. Kimi, al igual que Viola, adoraba a los niños, así que decidió convertirse en maestra. Estudiaban en la misma universidad, continuaban siendo amigas y prácticamente sabían todo sobre la vida de la otra, excepto por un incidente que Betty nunca pudo contarle a su amiga. Aunque, quizás, si se hubiera atrevido a hacerlo, todo podría haber sido completamente diferente. Esto ocurrió cuando estaban en 5º año. Mayo, el tiempo antes de la graduación. Betty experimentaba sentimientos bastante contradictorios. Por un lado, tenía el peso de la inminente defensa de su tesis, y por otro, sentía una libertad increíble. Pronto terminaría sus estudios y comenzaría una vida completamente nueva y adulta. Para ese entonces, Betty ya había logrado mucho. Había ganado cierto reconocimiento en los círculos artísticos. Sus obras habían triunfado en varias competencias y sus profesores elogiaban su talento. No era de extrañar que tuviera muchos amigos y admiradores entre sus colegas. Una de ellas, Mindy, era solo un par de años mayor que Betty, pero ya estaba a cargo de la organización de grandes exposiciones en la ciudad. Quizás esto se debía a que uno de los tíos de Mindy trabajaba en la administración municipal, pero Betty no quería pensar mal de su amiga. La inspiraba la idea de que una joven sin mucha experiencia en la profesión podía lograr algo.
Mindy adoraba las fiestas y conocía a muchas personas influyentes en la ciudad. Por eso decidió ayudar a Betty a ampliar su círculo de contactos. Se está organizando una fiesta en el campo durante las vacaciones de mayo, anunció. En la cabaña de Adam se reunirán las mejores personas de nuestra ciudad. ¿Irás? Betty se sintió un poco confundida. Adam era una figura conocida, hijo de algún banquero y, además, un buen pintor. Aunque ella no entendía sus pinturas, en su opinión, eran solo manchones, él se comportaba de manera bastante pretenciosa. Betty aún no se había despojado de la imagen de la tímida chica del pueblo y se preocupaba por cómo se vería en una compañía así. No te preocupes, la tranquilizó Mindy. Ese Adam es un verdadero borracho. Toma un trago y olvida a quien dejó entrar en su casa. Eres muy talentosa, y él no te llega ni a los talones. Olvídalo. ¿Y entonces por qué vas a verlo si no puedes soportarlo? Preguntó Betty, sorprendida. Mindy suspiró pesadamente, como si estuviera hablando con una niña pequeña. Puede que Adam no me guste, pero su casa es lo que se dice buena. Por ejemplo, no conozco al dueño de un club nocturno, pero aún así voy allí a bailar. Así que aquí es lo mismo. Hay que aprovechar todo lo que la vida ofrece, ¿entiendes? Betty no la entendía del todo, pero aceptó la propuesta. Mindy tenía razón, no valía la pena perderse una oportunidad así. ¿Quién sabe qué contactos útiles podría hacer? Allí podrían haber personas relacionadas con el arte, otros artistas o incluso potenciales clientes. Cuando llegaron, la casa ya estaba llena de invitados. La mansión de 2 pisos impresionó a Betty. Al salir del coche, la chica se quedó congelada por unos momentos, incapaz de moverse. Así es como viven los artistas, más bien, los artistas de familias ricas, pensó. Le gustaría creer que algún día sería lo suficientemente conocida como para permitirse tal lujo. No para presumir ante los demás. No, Betty quería ser la organizadora de este tipo de fiestas, reunir a todos sus amigos y discutir con ellos sobre sus nuevas pinturas. Vamos, la llamó Mindy. La fiesta no se va a llevar a cabo sola. Betty entró en la casa. No sabía exactamente qué celebraba Adam, pero él había organizado el evento a lo grande, la música sonaba a través de los altavoces, las bebidas fluían a raudales, y había tanta gente que a la chica le daba vueltas la cabeza. Mira a tu alrededor mientras yo saludo a algunas personas, dijo Mindy. No te aburras. Betty tomó una copa de champán de la mesa y se sentó en una esquina, observando a los demás. Había mucha gente joven, pero ninguna cara conocida. A juzgar por la ropa y las conversaciones, la mayoría de los presentes, al igual que el dueño de la casa, pertenecía a la alta sociedad. Betty se sintió incómoda. ¿Qué importaba su talento aquí, cuando todos hablaban de los carísimos resorts en los que habían estado y de los coches de lujo? Nadie parecía pensar en el arte. Un chico desconocido se sentó en el sillón de al lado. Betty le lanzó una mirada de reojo. El extraño era atractivo, y en la penumbra de la habitación, su cabello brillaba débilmente, como si perteneciera a un ángel o a un príncipe de cuento de hadas. La chica recordó involuntariamente las imágenes de los libros infantiles, personajes como esos los había encontrado precisamente allí. De repente, para su sorpresa, Betty decidió iniciar una conversación. ¿Sabes qué se celebra hoy? En el calendario no parece haber ningún festivo. El chico sacudió la cabeza. No tengo idea. Adam no necesita un motivo especial para celebrar. Si quiere, lo hace.
Incluso celebró el día del helado una vez. ¿No te enteraste? No, es mi primera vez aquí, confesó la chica. Y no será la última, le aseguró el chico. Normalmente, aquellos que vienen aquí una vez, regresan una y otra vez. Este lugar tiene un magnetismo especial. Betty miró a las personas que bailaban en la sala. Todos parecían felices, sonreían, pero a la chica le parecía que todo era demasiado falso. Ellos mismos no sabían que estaban celebrando, pero se alegraban como si el dueño de la casa estuviera cumpliendo años. ¿Y cuántos de ellos realmente conocían a Aaron? Betty ni siquiera había hablado con él. No me gusta mucho este lugar, confesó la chica. Todo se siente un poco irreal. El chico la miró sorprendido. ¿Por qué? Cuando nos reunimos con amigos, trató de explicarle Betty, todos se conocen, y si traen a alguien nuevo, lo presentan a los demás. Pero aquí, no puedo ni explicar lo que siento. Es como si estuviera en un club nocturno, nadie conoce a nadie, pero todos se divierten mucho. ¡Qué filosofía!, sonrió el desconocido, sorprendentemente para un lugar así. Bueno, entonces, vamos a conocernos. Imaginemos que llegamos aquí juntos. Tal vez eso le dé un sentido a estar aquí. Puede ser, aceptó la chica. Me llamo Betty. John, respondió el chico. Un placer. Y es verdad, no es solo una cortesía. ¿A qué te dedicas en la vida, si no es un secreto? Soy artista. Una verdadera. Así que por ahora, no hay mucha información sobre mí en Internet. Estoy seguro de que en el futuro te volverás famosa, dijo John con una sonrisa. Y tus pinturas deben ser mucho mejores que esa basofia que pinta Aaron. Con esa afirmación, Betty se sintió halagada. Ella misma sabía que pintaba mejor que él, pero nadie había dicho eso en voz alta nunca. John miró su copa y hizo una mueca. ¿Qué tontería estás bebiendo? Champán, dijo Betty, sorprendida. ¿Qué hay de malo? Quería brindar por nuestro encuentro. Pero con esa bebida, no se puede. No es un saludo, es una ofensa. Tomó de sus manos el champán a medio beber y le ofreció otra copa de vino. Te lo recomiendo. Este viene directamente de Francia. Ya que estamos aquí, hay que aprovechar la oportunidad al máximo. Ion resultó ser un muy buen conversador. Le preguntaba sobre su vida, sus artistas favoritos y hacía bromas sutiles. De sí mismo solo mencionó que trabajaba como abogado y que consideraba un sacrilegio hablar de ese tema aburrido en una fiesta. Mindy no volvió a aparecer, pero a Betty no le importó. No pensó en su amiga y hasta olvidó con quién había venido. La chica sentía que conocía a John desde hacía una eternidad, que llevaba siglos enamorada de sus ojos y que estaba lista para mirarlo sin desviar la vista. Tomaron más vino y luego se fueron a bailar. La multitud que los rodeaba ya no parecía un obstáculo para Betty, más bien, eran como un telón de fondo. Alguien tenía que observar cómo ellos dos iluminaban la sala. Betty sentía que bailaban mejor que nadie. ¿Y podría ser de otra manera, con un caballero como él a su lado? No podía apartar la mirada de él. Una sensación la envolvía, y pronto la multitud presente comenzó a irritar a la chica. Había demasiada gente, y ella deseaba quedarse a solas con el chico. Parece que John sentía lo mismo, porque le susurró. Vamos a salir de aquí. ¿A dónde? Preguntó la chica, como hechizada, mirándolo. No importa, respondió John, lejos de todos. Escaparon de la multitud y salieron al vestíbulo, desde allí subieron las escaleras al segundo piso.
Betty quería preguntar si era correcto andar deambulando por toda la casa sin el permiso del dueño, pero desechó rápidamente esos pensamientos. Todo lo que sucedía esa noche le parecía correcto. Probablemente porque John estaba a su lado. Aquí parece que no está cerrado, susurró el chico, empujando una puerta. Betty soltó una risita. Todo eso le recordaba mucho a su infancia, a esos momentos cuando ella y Kimmy solían escabullirse a escondidas al sótano a buscar mermelada, escondiéndose de su padre. Me encanta cuando te ríes, dijo John y la besó en los labios. Betty correspondió a su beso con gusto. Despertar le resultó difícil. Betty, en general, nunca había bebido. Un par de copas de champán en su graduación no contaban. Ahora, después del vino que había tomado la noche anterior, la chica sentía que en su cabeza golpeaban martillos sin parar. Y además, había un aliento a su lado. ¿Quizás Kimmy se había quedado a dormir? La chica abrió los ojos y frunció el ceño sorprendida. Ese techo blanco no le era familiar. En la pequeña habitación que su padre le alquilaba, no había nada así. No habían hecho reparaciones en su habitación durante muchos años, y en el techo, cerca de la lámpara, había una mancha amarilla. Además, la cama le parecía demasiado blanda y profunda en comparación con su viejo sofá. Betty giró la cabeza y miró hacia la derecha. A su lado estaba el chico más guapo que había conocido en su vida. Su pecho se elevaba y descendía lentamente al ritmo de su respiración. John dormía profundamente, y a la chica le alegraba esto, así tenía la oportunidad de reunir sus pensamientos y recordar todo lo que había pasado la noche anterior, el vino, los bailes, el susurro de John cerca de su oído. Betty deseaba desesperadamente hundirse en la tierra. Ir a la cama con un extraño del que no sabía nada más que su nombre. Si Kimmy se enteraba de esto, o, peor aún, su padre. Dios mío, qué vergüenza. Betty bajó los pies de la cama, recogió su vestido del suelo, se vistió silenciosamente y alisó su cabello. El espejo frente a ella mostraba un aspecto horrible, rímel corrido, ojos desorbitados como de una loca. Cualquiera que la viera en las escaleras sospecharía que algo no estaba bien. Con sigilo se dirigió hacia la puerta, pero al llegar al umbral, se giró una vez más y miró a John. Él seguía durmiendo y sonriendo levemente en sus sueños. Betty se sorprendió pensando que, si las cosas hubieran sido diferentes, le habría gustado despertarlo con un beso. Él le habría sonreído a cambio, la habría besado y le habría contado lo que soñaba. Betty quería creer que ella era la heroína de sus sueños. Salió al pasillo y escuchó, la casa estaba en silencio. Desde la cocina llegaban voces, los rezagados charlaban perezosamente y tomaban café. Betty logró irse sin ser notada. Caminando hacia la parada del autobús, seguía sorprendida de lo absurdo que había sido la noche. La habían invitado a una fiesta en casa del mismo Adam, pero no había conocido al dueño de la casa. En cambio, había hecho amistad con un misterioso guapo, bailó con él toda la noche y perdió completamente la cabeza en sus abrazos. Betty se sentó en el autobús y miró la pantalla de su teléfono. Curiosamente, no tenía llamadas perdidas. ¿Acaso Mindy ni siquiera se había preocupado por ella? ¿O su amiga también se había dejado llevar por los galanes y se había olvidado de ella? Betty intentó borrar esa fiesta de su mente, eliminar lo ocurrido de su memoria y hacer como si nada hubiera pasado, llenándose completamente de estudios. Sin embargo, fue en vano. Sus pensamientos sobre John volvían constantemente. Incluso lo veía en sueños, recibiendo flores de él y yendo hacia el altar con él. Al despertarse de esas visiones, Betty sentía una profunda decepción.
Quizás no debió huir tan precipitadamente. ¿Y si con John podían tener algo? Incapaz de seguir atormentándose con la incertidumbre, Betty decidió preguntarle a Mindy. Escucha, Mindy, comenzó con cautela, todavía no hemos hablado de la fiesta de Adam. ¿A dónde te fuiste? Su amiga le lanzó una mirada burlona. ¿Yo me fui? Preguntó alegremente. A mí me parece que tú, querida, te has perdido completamente en los ojos de alguien. Estuve en la sala y vi cómo mirabas a ese guapo. Así que la pregunta es quién de las dos se ha perdido, concluyó Mindy. Betty se sonrojó. No tenía intención de abrirse de inmediato con su amiga y preferiría no compartir esos detalles tan personales. Mindy no era una amiga tan cercana para que Betty le revelara todo. Sin embargo, no había vuelta atrás. Si quería conocer la verdad, debía hablar con honestidad. Está bien, suspiró Betty, tienes razón. Ion realmente me gustó. Era un conversador muy interesante. Mindy levantó una ceja irónicamente. Entonces, ¿solo hablaron? ¿Y ya está? Sí, respondió Betty bruscamente. Bueno, tal vez nos besamos un par de veces más, agregó, sin querer ser demasiado sincera. Mindy claramente no le creyó, pero no insistió. ¿Y qué relación tienen ahora? ¿Siguen saliendo? Esa es la cuestión, que no, dijo Betty. No nos hemos visto desde entonces. Bebimos un poco en la fiesta y nos olvidamos de intercambiar números. Y ahora quiero encontrarlo, ¿entiendes? Mindy se quedó pensativa. John, creo que he oído algo sobre él. Parece que es amigo de Oliver del Politécnico. No estoy segura. Pero no te preocupes. Si quieres, puedo averiguar y enterarme de todo. No, sacudió la cabeza Betty. Gracias, pero yo puedo encargarme. Lo buscaré en línea. Se puede encontrar a cualquiera si se esfuerza. Era solo una excusa, la chica ya sabía de antemano que esa idea estaba condenada al fracaso. ¿Cómo iba a encontrar a John sin saber su apellido, su edad, ni siquiera el lugar exacto donde trabaja? Era una causa perdida. ¿Y vale la pena buscarlo? Tal vez él no tenía ningún plan sobre ella, solo se estaba divirtiendo en la fiesta, y ya. O tal vez había bebido demasiado vino. ¿Y si de repente le envía una solicitud de amistad en su cuenta y cómo se vería eso? Con el tiempo, Betty logró recuperarse de ese episodio. Al principio, todos sus pensamientos se centraron en su diploma, luego en su trabajo, consiguió un empleo como diseñadora en un conocido estudio de diseño. Ganaba un buen sueldo, pudo mudarse de una pequeña habitación a un departamento pequeño pero acogedor, e incluso comenzó a ayudar a su padre. Para entonces, Kimmy también había conseguido trabajo como maestra en una escuela. A las amigas les iba muy bien, hasta que una de ellas decidió casarse. Para su horror, Betty reconoció en el prometido de Kimmy a John. No escuchó el discurso solemne del registrador, no vio la cara de su amiga ni el vestido que todos admiraban. Su atención estaba completamente centrada en el novio. Si no hubiera sido testigo y si Kimmy no fuera su mejor amiga, Betty se habría escapado y solo la habrían visto a ella. Pero así, tuvo que quedarse y esperar a ver cómo terminaba esta hermosa unión. ¿De verdad?, le preguntó alguna invitada conmovida a Betty. La chica sintió y, para su sorpresa, sintió una punzada de decepción. Alguna vez ya había soñado con esta escena, solo que en el lugar de la novia estaba ella misma. Y así es como todo terminó.
Charles, que estaba presente en la boda, miró a su hija con preocupación durante un tiempo y luego preguntó en un susurro: «Betty, ¿te sientes mal? Estás un poco pálida». «Estoy bien, papá», sonrió forzadamente la chica. «Simplemente no tuve tiempo de comer esta mañana». Esta explicación fue suficiente para su padre. Betty se preguntó por primera vez cómo habría reaccionado su madre si estuviera viva ante toda esta situación. ¿Habría lamentado a su hija o la habría regañado por su desenfreno? La ceremonia terminó, los invitados salieron a la calle, todos felicitaban a los recién casados, mientras Betty se mantenía al margen. Kimmy se acercó a ella y la presentó al novio. «Conócelo, John», dijo alegremente. «Esta es mi mejor amiga Betty. Es incómodo que los presente solo ahora, pero más vale tarde que nunca». Kimmy se veía tan feliz que Betty se vio obligada a dibujar una sonrisa en su rostro. «Un placer», dijo, mirando la cara de John. «¿Quién sabe cuánto le costó?» Betty se encogió de miedo, temiendo que él la reconociera. ¿Cómo la miraría? ¿Con desprecio o se alegraría al encontrarse con una vieja conocida? Y si, Dios no lo quiera, le contara a Kimmy dónde y en qué circunstancias se habían visto la última vez. Sin embargo, nada de eso sucedió. John le sonrió amablemente y asintió. «Yo también estoy encantado de conocerte. Kimmy me ha hablado mucho de ti. Eres la artista que todo el mundo menciona». Eso, por supuesto, era una exageración, pero la chica prefirió no discutir. Betty habría estado encantada de que esa boda, que se había convertido en una verdadera tortura para ella, finalmente terminara. ¿Quién sabe qué recuerdos asaltarían la mente de John cuando levantara su copa de vino en la mesa? Afortunadamente, no tuvieron la oportunidad de continuar la conversación social. El novio y la novia estaban muy solicitados, y los invitados se turnaban para felicitar a los recién casados. Betty suspiró aliviada y se hizo a un lado. Lo peor ya había pasado, el encuentro había sido un éxito. Tal vez podría sobrevivir a este día. Los invitados se subieron a los autos y todos se dirigieron al restaurante. Betty miraba por la ventana y trataba de no pensar en la ironía del destino. Su amiga, con la que eran casi como hermanas, terminó casándose con el chico del que ella misma estaba enamorada. En el restaurante, las felicitaciones continuaron, y Betty logró relajarse un poco. Toda la atención estaba centrada en el novio y la novia. El presentador tomó el micrófono, y John simplemente no tuvo tiempo para observar a la testigo. La velada transcurrió bien. Betty se sentía al mismo tiempo feliz de que el chico no la reconociera y experimentaba una amarga decepción. Resulta que ese encuentro no significó nada para John, mientras que ella, tonta, había estado soñando con él. La celebración parecía interminable. Pero, finalmente, terminó como una pesadilla. Para Betty, era un consuelo saber que su amiga y su esposo no celebrarían el segundo día de la boda, sino que se irían de luna de miel directamente por la mañana. La chica no podía imaginar cómo habría soportado otra celebración así. Lejos de los ojos, lejos del corazón. No quería volver a ver a John ni recordar nada de él. Los recién casados se fueron de vacaciones. Kimmy le enviaba a su amiga fotos de sus vacaciones todos los días, mostrando diversos paisajes y, a veces, a ella abrazada a John. Betty, por cortesía, comentaba las fotos, les daba me gusta y trataba de cerrarlas lo más rápido posible. Estas imágenes le parecían una burla, casi una ofensa, porque en ellas debería estar ella, no Kimmy. Betty no sabía si eso era amor o envidia, y temía que una relación fallida pudiera arruinar su fuerte amistad.
Kimi regresó después de un par de semanas, bronceada y feliz. Lo primero que hizo fue correr hacia su amiga. Hola. Y yo vengo con regalitos, dijo, dándole un beso en la mejilla a Betty. Desde que nos vimos el mes pasado, parece que ha pasado una eternidad. Te he extrañado. ¿Tú y tu esposo tuvieron tiempo de extrañarse? Preguntó la chica un poco incómoda. Según las fotos que me enviaste, tenían un horario bastante apretado. Ni lo digas. Asintió Kimi. No salimos del mar y además hicimos excursiones. Aprendí tantas cosas interesantes que tendré mucho que contarle a mis peques en la escuela. Betty miraba a su amiga con sorpresa. Parecía que Kimi estaba pensando seriamente en algunas atracciones turísticas, recordando a sus estudiantes que seguramente solo se alegraban de la ausencia de su maestra. Y eso, a pesar de que durante esas 2 semanas había estado al lado de un guapo marido. Betty pensó una vez más en lo injusto que era el destino. Ion no estaba cerca, pero todos sus pensamientos giraban en torno a él. Kimi sacó de su bolso un montón de imanes, conchas y otras tonterías turísticas y luego se volvió hacia Betty. ¿Y tú cómo has estado? Te he extrañado tanto que me alegraré de escuchar cualquier tontería. No hay mucho que contar, se encogió de hombros Betty. La vida. Como la vida, normal. Fui al trabajo, pinté un par de retratos por encargo. Hablas de eso tan cotidianamente. Se sorprendió Kimi. Desde que te conozco, siempre te ha entusiasmado dibujar. ¿Qué te ha pasado? Nada, hizo un gesto despectivo la chica. Solo estoy un poco cansada del trabajo. Pero, ¿qué hay de mí? No me ha pasado nada interesante. Mejor cuéntame más sobre tus excursiones. ¿Dónde estuviste? ¿Qué viste? Eso sí que es realmente curioso de escuchar. Kimi cambió de tema y comenzó a contar sobre sus aventuras, y finalmente Betty pudo respirar tranquila. Se olvidaron por un tiempo de lo que preocupaba a Betty. Sin embargo, la chica seguía preocupada porque, un día, John podría recordarla. ¿Qué haría entonces? ¿Le contaría todo a su esposa o le preguntaría a Betty por qué había huido aquel día hace 1 año y medio? Intentaba evitar a su amiga, viéndola menos y excusándose por un trabajo urgente, y cancelaba sus encuentros. Pero un día, Kimi vino a verla por su cuenta. Estaba temblando. Tengo noticias, exclamó Kimi, abrazando a Betty con fuerza. No vas a creerlo. Betty la miró asustada. ¿Qué pasó? ¿Todo bien entre tú y John? Más que bien, asintió Kimi. No tienes idea de lo que descubrí hoy. Dímelo ya, le pidió Betty. Las antiguas preocupaciones regresaron a su mente. Todas las insinuaciones eran una tortura. Estoy embarazada, dijo Kimi con alegría, brillando sus ojos. Betty la miró atónita. Su amiga se rió. Sabes, esta mañana tenía la misma expresión. Aún no puedo recuperarme. Recogí algunas cosas, hoy iré a casa de mi madre y le contaré todo. Incluso llevé Validol por si acaso. No vaya a ser que se le acabe, la conmoción será grande. Kimi le dio un beso en la mejilla y se fue corriendo, mientras Betty, completamente aturdida, se fue a tomar un té. La noticia que había traído Kimi no se le podía quitar de la cabeza. Ion, a quien aún en el fondo de su alma consideraba suyo, pronto sería padre. Eso significaba que realmente amaba a su amiga. Tal vez era lo mejor. Betty intentó trabajar, pero el cuadro no le salía,
los colores no se asentaban en el lienzo, las líneas eran irregulares. Con frustración, dejó el pincel y se levantó del caballete. En ese momento, alguien tocó a la puerta. Betty no quería abrir, no tenía ánimo de hablar con los del gas, los publicistas o la vecina que venía de nuevo a pedir sal. Sin embargo, el visitante era demasiado insistente, sonó el timbre una y otra vez. Tuvo que abrir. ¿Quién es?, preguntó Betty, molesta, y sin esperar respuesta, abrió la puerta. Al ver quién estaba en el umbral, se quedó sin palabras por un instante. Su visitante era John, en carne y hueso. «Hola», sonrió él. «¿Puedo entrar?». Betty se hizo a un lado. Se sentía agitada al pensar que este chico recordaba todo y podía verla hasta el fondo. Pero no podía dejarlo en el pasillo. ¿Y qué sentido tenía huir de lo inevitable? John se quitó los zapatos y entró a la habitación, vio el lienzo con la pintura comenzada y silbó admirado. ¡Qué belleza! Ahora entiendo por qué Kimi no exageraba y elogiaba tu talento. Murmuró Betty. No es mi mejor trabajo. Tal vez ni siquiera la termine. Eso es un error, dijo él. Creo que tienes todas las oportunidades para volverte famosa, ser tan reconocida como Adam. Otra vez Adam. Betty sintió que se sonrojaba. ¿Acaso John la recordaba y se estaba burlando de ella al iniciar esa conversación tan tonta? Para su sorpresa, el chico ya no sonreía. Por el contrario, en su mirada apareció algo parecido a la culpa. Quería disculparme contigo por aquella vez, dijo, por lo que pasó en casa de Adam. Entonces ni siquiera nos despedimos. Yo misma me fui corriendo, replicó Betty, pero luego se dio cuenta. Entonces, ¿en realidad recuerdas todo? Iona asintió. Claro, no era posible olvidarte. Te reconocí en cuanto te vi en la boda. Pero, ya sabes, no podía mostrar eso frente a Kimi. Una decisión sabia, asintió Betty. Temía que le contaras todo. Por supuesto que no, la aseguró John. ¿Para qué revivir el pasado? Ha pasado tanto tiempo. Ahora somos solo amigos. Solo quería que no quedaran malentendidos entre nosotros. Betty sintió una amarga decepción. Todo este tiempo había sido para John simplemente una amiga. Pero tal vez era lo mejor. Ya era hora de hablar de todo esto con él y tranquilizarse. John metió la mano en la bolsa que había traído consigo y sacó una botella de vino. La misma marca que había aquella vez, dijo. ¿Recuerdas? Tal vez deberíamos brindar por la reconciliación. Betty sacudió la cabeza. No creo que sea una buena idea. Y además, no parece que nos hayamos peleado como para reconciliarnos. Pero entonces, brindemos por mi futuro hijo, dijo John. Por cierto, Kimi se molestará si se entera de que no apreciaste mi brindis. Betty, para su sorpresa, sonrió. ¿Eres un chantajista? Sí, lo soy, asintió John con una sonrisa pícara. Betty sacó copas del aparador. El vino que trajo el chico resultó ser exquisito. Betty se dio cuenta de que, a pesar de todo el tiempo que había pasado desde la fiesta, no había olvidado su sabor. Le recordaba a John. Brindaron con una copa, se sirvieron otra. El chico aflojó la corbata. Hoy me escapé del trabajo. No podía quedarme en la oficina. Quería compartir mi alegría con alguien. ¿Y me elegiste a mí? Se sorprendió Betty. No había nadie más, comentó John. Pensé que solo tú podrías entenderme. Betty bajó la mirada, avergonzada.
En las palabras de John le pareció notar un significado oculto. Ella entendía al chico mejor que nadie en el mundo, incluso mejor que Kimi. Quizás lo amaba más. La habitación estaba en silencio. John miró el reloj, luego los atardeceres que se espesaban afuera. Ya es tarde, y tengo ganas de música, de fiesta. ¿Qué tal si vamos a un club? Tengo el coche en el patio. ¿Al club? Se asustó la chica. ¿Solos? Pero si Kimi se entera. ¿Y qué hay de malo en eso? Se sorprendió John. Somos amigos, ¿recuerdas? Kimi sabe que puede confiar en nosotros dos. No la defraudaremos, ¿verdad? Betty dudó un poco y asintió. Quizás estaba cometiendo el mayor error de su vida, pero simplemente no podía dejar pasar esa oportunidad, la última vez en su vida para bailar con John. Fueron al club donde Betty no había estado desde los tiempos de la universidad. Allí nada había cambiado, y la chica se sentía joven y feliz, sobre todo porque estaba con el mejor bailarín de todos. Pasaron un tiempo en la pista de baile. Betty no sabía si habían pasado solo media hora o toda la noche. La fatiga le dio vueltas a la cabeza. Creo que es hora de ir a casa, dijo riendo. Fue genial, pero no puedo dar ni un paso más. Debo estar envejeciendo. ¿Estás envejeciendo? Se sorprendió John. No puede ser. Pero no todos pueden ser príncipes eternamente jóvenes, se encogió de hombros la chica. Ion sacudió la cabeza. Eres tú la princesa. Él llevó a Betty a casa. En el camino, la chica casi se quedó dormida. Parece que incluso soñó con un sueño en el que seguían bailando juntos. Despertar fue duro. Y eso es todo, dijo ella, saliendo del coche. No volveremos a vernos. ¿Por qué? Lo pedí. ¿Te vas a algún lado? No, pero pronto volverá Kimi, y todo volverá a ser como antes. ¿Tienes esposa? Ion la miró atentamente. Pero Kimi no está aquí. Quizás no deberíamos apresurarnos. La besó. Al principio, Betty se quedó aturdida, pero luego respondió con fervor a su beso. Sabía que estaba haciendo algo incorrecto, pero no podía hacer nada al respecto. El vino, el amor, la hermosa noche de luna, todo eso le había subido a la cabeza. Tomó la mano de John y lo condujo a su departamento. La mañana llegó inesperadamente junto con el timbre de la puerta. Betty abrió los ojos y trató de entender qué estaba pasando. Tuvo una extraña sensación de déjà vu. John estaba a su lado. Los recuerdos de la noche anterior regresaban con dificultad. ¿Quién más? Preguntó ella. Vine a verla muy temprano por la mañana. Betty, ábreme, se oyó la voz de Kimi detrás de la puerta. Sé que estás aquí. Betty miró a John con horror, y él respondió con una mirada igualmente atónita. ¿De dónde apareció? Preguntó el chico solo con los labios. Betty se encogió de hombros. Si tan solo lo supiera. Se puso un albornoz y se dirigió a la puerta. Dudó en mover el cerrojo, asegurándose de que su amiga se quedaría y se iría. Pero no, seguramente había visto el coche familiar en el edificio. Kimi no se rendiría tan fácilmente. Betty abrió la puerta, y su amiga entró furiosa en el vestíbulo. ¿Dónde está? Preguntó Betty. Mi marido. Gritó Kimi con una ira poco habitual para ella. ¿Crees que no sé nada? Rose los vio en el club y me envió una foto de cómo se estaban divirtiendo. Solo fue un encuentro amistoso, intentó calmarla Betty.
Celebrábamos tu embarazo, por eso nos besamos. Sí, víbora, comentó Kimi. Déjame pasar. Entró en la habitación y desató toda su ira sobre su esposo. Betty, impotente, se deslizó al suelo. ¿Cómo pudo meterse en esto? ¿Cómo se le ocurrió ir a un restaurante con el esposo de su mejor amiga? ¿Cómo terminaría todo esto? Kimi, secándose las lágrimas, salió disparada al vestíbulo. «Eres una asquerosa», gritó mientras desaparecía tras la puerta. «Betty, no puedo verte». John se fue tras ella, desapareciendo sin ser visto, evitando incluso mirar a la dueña del apartamento. Betty tardó mucho en reunir valor antes de llamar a Kimi. Pero cuando Kimi respondió, la eliminó de sus amigos en las redes sociales. Ahora Betty ni siquiera podía seguir de cerca la vida de su amiga, saber si su vida se había estabilizado o si había dado un giro por su culpa. Luego, inesperadamente, se enteró de que estaba embarazada. Fue como un rayo en un día despejado. Betty estaba lista para reírse histéricamente. El destino cumplió su deseo de una manera bastante original, dándole un hijo de John. Pero, ¿estaba realmente contenta con eso? ¿Y qué podía hacer a partir de ahí? No quería deshacerse del bebé. No era muy religiosa, pero toda su naturaleza se rebelaba contra eso. Solo le quedaba dar a luz y esperar que, tarde o temprano, todo en su vida estuviera bien. Reconoció a su amiga de cabello oscuro y coleta a lo lejos. No podría confundirla con nadie. Se acercó a ella y, con inseguridad, murmuró: «Hola». La chica se dio la vuelta y la miró. Para el infinito alivio de Betty, su amiga no gritó ni se dio la vuelta. Solo dijo: «Hola. ¿Qué haces aquí?» Betty se encogió de hombros incómodamente. «Supongo que lo mismo que tú. Estoy a punto de dar a luz». Kimi miró su barriga y preguntó: «¿De él?» Betty asintió. «Sí». «Kimi, escúchame, tengo mucho que contarte». «Nos hemos divorciado», la interrumpió Kimi. «No por tu culpa». John dijo que no estaba listo para sentar cabeza, que la vida familiar lo ahoga. «No traté de retenerlo», murmuró Betty, sintiéndose como una traidora, moviendo la cabeza. «No es una palabra», asintió Kimi. Sin darse cuenta, comenzaron a llorar en los hombros de la otra. Las lágrimas derritieron el hielo del malentendido, y las amigas sintieron que se necesitaban mutuamente. Más tarde, Betty confesó todo, contó cómo conoció a John en la fiesta, cómo no se atrevió a contarle a Kimi, temiendo que la juzgara. Debería haberlo admitido antes, se sentía culpable, decía. Entonces todo no habría terminado así. Mis relaciones habrían terminado de todos modos, replicó Kimi. John es el tipo de chico que corre detrás de cada falda. Si no eres tú, será otra. No te culpes demasiado. Sus hijos nacieron casi al mismo tiempo. Betty comenzó a dar a luz antes de tiempo. Sin haberlo planeado, ambas llamaron a sus hijos en honor a sus padres, Charles y Viola. Nuestra vida va de alguna manera paralela, sonrió Kimi. Pasamos la infancia en casas vecinas, nos enamoramos del mismo chico y dimos a luz al mismo tiempo. No hablemos del chico, pidió Betty sobre ese hombre. Preferiría olvidarlo hasta el final de mis días, y eso es cierto, asintió Kimi. Comencemos la vida desde una página en blanco y no pensemos en el pasado. Pero si había algo en lo que las amigas diferían, era en su temperamento. Kimi adoraba a los niños y, al tener a su propio hijo, se sumergió completamente en la maternidad. Betty,
Por otro lado, extrañaba su trabajo, la admiración de los clientes cuando recibían sus trabajos terminados, los debates creativos con colegas y jefes. Sin todo eso, la chica simplemente no podía. Kimi, viendo cómo su amiga se consumía, le dijo una vez: «Sabes, no tienes que quedarte en casa todo el tiempo. Puedo encargarme perfectamente de dos». «¿Qué? ¿Quieres cuidar también a mi hijo?», se sorprendió Betty. «Mira, esos dos te volverán loca». «¿Qué dices?», se desentendió su amiga. «Me encantaría trabajar como niñera. Pero tú no puedes vivir sin creatividad. Así que vamos, cada una a lo suyo. No puedo soportar ver a una artista melancólica, ¿entiendes?». Y Betty volvió a trabajar. La vorágine de los días creativos la envolvió. Pronto se hizo evidente que Kimi le había dado mucho más que la oportunidad de crear. Su amiga le dio una oportunidad para una nueva vida. Nicolás llegó a la oficina antes del cierre, un chico tímido con gafas que le recordaba a un personaje de un cuento famoso. «No estoy seguro», preguntó desde el umbral. «¿No llegué demasiado tarde?». «Probablemente ya se estén yendo a casa y sería mejor volver mañana». «No», lo detuvo Betty. «No tengo prisa». «Cuéntame, ¿qué querías?». No sabía por qué. Claro que mentí, en casa lo estaban esperando. Pero el desconocido la miraba con una expresión tan tímida que Betty no tuvo el valor de despedirlo. El chico la miraba de una manera extraña. Betty, insegura, le preguntó: «¿Hay algo mal?». Él sacudió la cabeza. «No, nada». «Disculpa, quería encargar un retrato de mi hermana». Sin apartar la mirada atenta de Betty, le extendió una foto. «Su cumpleaños es el próximo mes». La chica tomó la imagen y asintió. «Bien, me encargaré de este trabajo». «Pero, ¿qué hay de extraño en mí?». «Me miras de una manera que me sonrojo». Nicolás se sonrojó. «Nada. Simplemente me recordaste a alguien que perdí hace mucho tiempo». No explicó más detalles, y Betty no hizo preguntas, considerando al chico un poco extraño. Sin embargo, no pensó mucho en esas rarezas, prefiriendo desecharlas de su mente. La comunicación con Nicolás durante los siguientes encuentros la cautivó. El chico tenía poco más de 30 años, pero había logrado mucho en la ciencia, defendió su tesis y trabajaba en el instituto, en el mismo donde Betty había estudiado. «Vaya», movió la cabeza la chica. «Y nunca nos encontramos allí». «Más vale tarde que nunca», sonrió el chico. Comenzaron a salir. Después de un tiempo de relación, Nicolás le confesó a Betty que en su primer encuentro ella le recordó a su primer amor, que había fallecido hace muchos años en un accidente. «¿Así que solo me amaste por eso?». Se desanimó la chica. «Al principio, quizás sí», admitió Nicolás, «pero luego me di cuenta de que eres diferente. No sé cómo habría sido Cheryl si hubiera sobrevivido. Pero contigo quiero ir hasta el fin del mundo. Cheryl murió, y yo sigo viva. Si tú mueres, yo me iré también». Betty lo abrazó. «Nadie más va a morir. ¿Qué más vamos a discutir? Ordeno que celebremos nuestras bodas de oro dentro de 50 años». De una manera tan original, ella misma le hizo la propuesta al chico, y Nicolás aceptó con alegría. Finalmente, se despidieron de la soledad. Se fueron de luna de miel. Ahora era Betty quien le enviaba a Kimi fotos hermosas, y ella las comentaba con gusto. Mientras tanto, Kimi paseaba en el parque con sus hijos y casi derribó a un hombre al chocar con él con su cochecito.
Lo siento mucho. Kimi dejó caer su teléfono y se iluminó alrededor del desconocido. ¿Te lastimé mucho? El hombre no respondía, mirándola sorprendido. Kimi, exclamó ella. Era Luis, su compañero de clase, quien había estado cortejando a la chica en la escuela y estaba locamente apasionado por la biología. Sonrió con alegría. Kimi, ¿qué te trae por aquí? Paseo con los niños. Como ves, asintió orgullosamente la chica. Vaya, dos de golpe. Sacudió la cabeza el hombre. ¿Son tuyos? Uno es de Betty. ¿Y tú qué haces aquí? Decían que te habías ido a la capital. ¿Estás estudiando para ser médico? Así es. Ahora he vuelto a mi tierra natal para trabajar. Empecé. Me tira mucho volver a mis raíces. No pude hacerme sentir como en casa en la capital. Comenzaron a charlar. De vez en cuando, Kimi atrapaba la mirada de Luis, igual que antes, muchos años atrás. El niño pecoso intentaba llamar su atención contando historias sobre insectos. Para su sorpresa, la chica sintió vergüenza y se sonrojó. ¿Acaso el amor de antaño aún persistía? Finalmente, se atrevió a darle a Luis otra oportunidad. No fue de inmediato, pero los sentimientos correspondidos despertaron en su corazón. Se casaron 6 meses después. En sus siguientes vacaciones al pueblo, Betty y Kimi viajaron con sus nuevas familias. Los niños dormían plácidamente en el asiento trasero, mientras las amigas anticipaban con alegría el encuentro con sus padres. Ahora ya no son mamá y papá, sino abuela y abuelo, sonrió Kimi. Es tan raro. El coche giró en la calle familiar y se detuvo. Betty frunció el ceño. ¿Papá ha descuidado por completo el jardín? Mira, la cerca entre las parcelas ha caído. Kimi mostró más astucia. No ha caído, la han quitado. No se atrevió a compartir su sospecha, temiendo que se cumpliera. Pero más tarde se enteró de que tenía razón. Charles y Viola finalmente se casaron, después de tantos años decidiéndose por un paso tan importante por el bien de sus hijas, nietos y el uno del otro. Estaban cansados de alejarse de la felicidad que había estado tan cerca durante todos esos años.